¿Cómo andan? Ahora vamos a hacer el ejercicio 17, otra de las partes, otro de los casos, ¿sí? Donde la función que vamos a trabajar hoy es la que sigue, ¿sí? Tenemos que analizar la función seno de x, ¿sí? Dividido coseno de x. Y lo que nos piden es hacer el análisis completo de la función, ¿sí? Vamos a dividir acá el pizarrón para tener un poquito más de claridad. La idea acá es encontrar tanto dominio, ¿sí? Lo que sería la imagen de la función, ¿sí? Y luego tenemos un par de cosas más como pueden ser los intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, puntos máximos, puntos mínimos y asíntotas verticales y horizontales si las hubiera. Entonces, vamos a proceder a analizar este caso en detalle, ¿sí? Primero lo primero. Esta función que está acá se puede ver de dos maneras, ¿sí? Justo acá nosotros la podemos ver como una función racional de dos trigonométricas, que es seno sobre coseno, ¿sí? O también por la identidad trigonométrica la podemos pensar como que es tangente de x, que de hecho es la identidad de seno sobre coseno, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con lo primero. Empecemos primero definiendo cuál es el dominio de la función, cuál es el dominio que va a tener esta función acá. Entonces acá la idea va a ser que el dominio, fíjense, nosotros acá nos piden definir la función en el intervalo que va de 0 a 2pi, ¿sí? Que es el intervalo clásico, ¿sí? de las funciones trigonométricas. Entonces acá la idea es decir, bueno, ¿cuál va a ser el intervalo donde esta función tiene imagen? ¿Sí? Y lo primero que se nos viene a la cabeza es justamente qué intervalo no puede ser, que justamente como es una división por 0, la idea es decir, bueno, qué valores, ¿sí? de coseno de x, que es lo que está en el denominador, hacen que esto sea igual a 0. O sea, estos son los valores que vamos a tener que sacar. Coseno de x igual a 0. Entonces, en este caso, fíjense, ¿qué es lo que tenemos que aplicar en estos casos? El arco coseno, ¿sí? Como para poder darnos una idea, ¿sí? Arco coseno de x nos va a dar arco coseno de 0. ¿Sí? Y en el caso de entre 0 y 2pi, esto nos da dos raíces. La primera, que va a ser en función de pi sobre 2, ¿sí? Que es la primera de las raíces, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es completar la forma completa, ¿sí? Ustedes recordarán que nosotros a cada raíz lo que hacíamos era sumarle un número entero de vueltas, que es 2k pi. K es un número entero que puede ser positivo o negativo, y esto lo que dice es, tanto si son vueltas horarias o antihorarias que nosotros damos sobre el mismo ángulo, si giramos y empezamos en el mismo lugar, vamos a tener lo mismo. Y luego pasa la siguiente raíz, que es en x2, básicamente va a ser lo que nos da la calculadora, que en este caso es pi sobre 2, pero a eso tenemos que hacer 2pi restado esa respuesta. O sea, va a ser 2pi menos pi sobre 2, y esto después más 2k pi, que es el número entero de vueltas de la función. ¿Ok? Esto lo que va a hacer es, observen, 2pi menos pi sobre 2, esto lo que nos va a dar es 3 medios de pi. ¿Sí? Entonces la segunda raíz, x sub 2, nos va a dar 3 medios de pi, ¿sí? Más 2k pi. En nuestro caso, ¿sí? Como estamos hablando del intervalo que va entre 0 y 2pi, ¿sí? El intervalo entre 0 y 2pi requiere nada más que los k sean directamente 0, porque obviamente la definición de esta función está puesta en base en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, lo que podemos decir acá es que el dominio de la función en este intervalo de 0 a 2pi va a ser desde 0 hasta pi sobre 2 sin incluir, ¿sí? Unión de pi sobre 2, ¿sí? Hasta 3 medios de pi, y luego tenemos unión, sin incluir obviamente los dos, 3 medios de pi hasta 2pi. ¿Sí? Esto es todo el dominio de la función. También podemos ponerlo como esto menos estos dos puntos, menos corchete pi sobre 2 y 3 medios de pi. ¿Por qué digo esto? Es muy importante entender por qué lo estamos haciendo, porque esto nos va a permitir calcular si es que las hubiera asíntotas verticales. Estos dos puntos que no existen en la función en ese dominio, en este dominio acotado, son candidatos muy potenciales a que haya asíntota vertical, porque la función, nosotros recuerden que estamos dividiendo por algo que tiende a 0, por lo tanto, lo más probable es que si calculamos un límite, ese límite sea infinito, pero lo tenemos que verificar.
Entonces observe, vamos a calcular. Vamos a ver si hay asíntota vertical, por ejemplo, en x igual a pi sobre 2, que es una de las dos raíces. De los dos, números que no están en el dominio. Entonces, conclusión, para que haya asíntota vertical, tenemos que calcular el límite, ¿sí?, de x tendiendo a ese pi sobre 2 de la función. Esto nos va a quedar seno, ¿sí?, de pi sobre 2 por un lado, y después tenemos dividido coseno de pi sobre 2 por el otro. Si estos ustedes se fijan, seno de pi sobre 2 nos da 1, ¿sí?, 1, y coseno de pi sobre 2 nos da tendiendo a 0. Por lo tanto, ¿sí?, si yo me acerco por derecha, me estoy acercando por números más grandes que pi sobre 2, este coseno lo que ocurre es que, ¿cómo es? Este coseno se hace 0 por positivo, entonces va a ser más infinito. Si me acerco por izquierda va a ser menos infinito. Igual no importa porque, importa para el gráfico si es que lo hiciéramos, pero en este caso sabemos que hay asíntota vertical. Entonces, como esto da infinito, entonces decimos que existe asíntota vertical en x igual a pi sobre 2. Bien, seguimos con lo mismo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, si queremos ver si hay asíntota vertical ahora, pero en 3 medios de pi, que es el otro punto, ¿sí? Entonces, vamos a ver si hay una asíntota vertical en este punto, tiene que cumplir el mismo requisito que el otro, ¿sí? Entonces, calculamos el límite de x tendiendo a 3 medios de pi, ¿sí?, de la función. En este caso, la función que la reemplazamos por seno de x sobre coseno de x nos va a dar entonces seno de 3 medios de pi, ¿sí?, sobre coseno de 3 medios de pi. Y esto lo que nos va a dar es que seno sobre coseno nos va a dar seno de 3 medios de pi nos va a dar menos 1, y coseno nos va a dar tendiendo a 0. Por lo tanto, esta sumatoria, como acá da menos 1 sobre algo que tiende a 0, va a ser infinito, con lo cual corroboramos que existe la asíntota vertical, ¿sí?, en ese punto. Muy bien, seguimos ahora con los otros puntos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos piden calcular asíntota horizontal, ¿sí? Entonces, la asíntota horizontal, en este caso, recuerden ustedes que la idea es calcularla en base a si el límite de la función tendiendo a más infinito o a menos infinito nos va a dar algún valor acotado, un número finito al cual tiende la función. Entonces, en este caso, fíjense, calculamos el límite de x tendiendo a infinito de seno sobre coseno, vamos a ver cuánto nos da ahora, y observen lo que sucede. Si yo reemplazo seno y coseno por infinito, lo que va a suceder es que son dos funciones acotadas, o sea, estos valores van a oscilar entre menos 1 y 1, ¿sí?, y estos valores también van a oscilar entre menos 1 y 1 y van a estar siempre desfasados. Coseno y seno uno los podría considerar como parte de la misma función, como una función similar desfasada, es una forma de decirlo. Pero ¿cuál es la moraleja de esto? Seno y coseno son dos funciones que, como son acotadas, ¿sí?, los valores son finitos, pero el tema es que como cambian permanentemente, a nosotros no tienden a ningún punto. Es más, como coseno de hecho pasa muchas veces en este intervalo por 0, muchos de esos valores van a ser asintóticos. Por lo tanto, la conclusión que tenemos de acá es que el límite no existe porque la función no tiende a un punto en particular. Entonces acá decimos que el límite directamente no existe, no es que da el infinito ni nada, sino que no existe porque no tiende a un punto en particular. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver un poco qué pasa con las derivadas, los máximos y los mínimos. La idea es derivar esta función y ver cuánto nos da para ese caso. Entonces, para calcular la derivada, ¿sí?, para calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí?, vamos a ver la definición. El intervalo de crecimiento, ¿sí?, son todos aquellos números, ¿sí?, tales que la primera derivada nos da mayor que 0. ¿Sí? Lo mismo pasa con el intervalo de decrecimiento, donde son aquellos x donde la primera derivada nos da menor que 0 y después tenemos los puntos críticos, ¿sí?, donde de acá tenemos que la primera derivada nos va a dar igual a 0 y de acá se divide en dos, donde vamos a tener que la segunda derivada, si es mayor que 0, es un mínimo. Si la segunda derivada es menor que 0, es un máximo. Y después tenemos el otro caso especial, que si la segunda derivada es igual a 0, es lo que se llama un punto silla.
silla porque en realidad la función no crece ni decrece en ese punto, entonces es como que no es, es un punto como de inflexión, ¿sí? Entonces, la idea es ahora derivar esta función, ¿ok? Fíjense que seno sobre coseno es una función que uno puede pensar como una función racional, ¿sí? O sea, una función que es dividido una cosa y la otra, o directamente calculamos la derivada de la función tangente por tabla. ¿Sí? Entonces yo por tabla, la derivada de la función tangente, si ustedes lo buscan en una tabla de derivadas, es 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, en base a esta función, ahora vamos a ver los intervalos para los cuales la función es positiva, negativa y cuando es 0. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por lo siguiente. Esta es una función continua, ¿sí? O sea, ¿qué dominio tiene esta función? O sea, fíjense que acá dijimos que en el dominio de 0 a 2pi, el dominio de la función original, nosotros dijimos que era de 0 a 2pi, ¿sí? Exceptuando el pi sobre 2 y el 3 medios de pi, porque hacían 0 el coseno de x. Coseno cuadrado es lo mismo, ¿sí? En este caso el dominio de la función derivada nos va a dar de vuelta de 0 a 2pi, exceptuando esos dos puntos de la función. Esto es muy importante porque uno cuando define una función y su derivada tiene que acotar los dominios de la función derivada a la función madre o la primitiva, eso que la originó. O sea, es muy importante eso porque para que no estén desconectadas las dos cosas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora cuándo la derivada es positiva, cuándo es negativa y cuándo es mayor. Yo lo que les diría es, esto se puede calcular con desigualdades, como venimos haciendo en los otros ejercicios, y vamos a probar ahora una forma un poquito más sencilla. ¿Sí? Nosotros sabemos que el dominio de la función derivada, ¿sí? Sabemos que el dominio de la función derivada está entre 0, 2pi, ¿sí? Y sabemos que se interrumpe en pi sobre 2 y en 3 medios de pi aproximadamente. Ponerle que esté por acá la función y que acá esté el pi. Supónganse, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que la función acá, por ejemplo, es asintótica, ¿sí? De hecho, es más, si calculamos el límite para ver si hay asíntotas verticales de la función derivada, no lo tenemos. Acá estoy graficando la función derivada, ¿sí? Entonces, vamos a ver. La función es discontinua en este intervalo, ¿sí? Entonces, pensemos. Por la forma que tiene la función, ¿puede tener alguna raíz esta función? ¿Puede haber algún valor que haga 0 esta función para ver si hay puntos críticos? Y la respuesta es que no, porque fíjense que es 1 dividido algo, ¿sí? Que justamente como es coseno cuadrado, este número siempre es positivo y no puede ser 0. Entonces, lo que vamos a tener es que esta función, ¿sí? va a ser siempre positiva, ¿se entiende? Fíjense, yo tengo 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿sí? Esto siempre es positivo, el 1, ¿sí? El 1 que está acá siempre es positivo. Y el coseno cuadrado, por ser un número al cuadrado, también es positivo, ¿sí? Y sacamos los números que son 0 porque no entran en el dominio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como esto siempre es positivo, la derivada, ¿sí? O sea, la función derivada en este dominio, en el dominio de la función derivada o en cualquier otro dominio, porque acá no es excluyente, va a ser siempre mayor a 0 para todo número, ¿sí? Para todo x perteneciente a ese dominio, ¿sí? Esta es la forma de escribirlo. El dominio de la función derivada va a ser mayor que 0, ¿sí? Va a ser mayor que 0 para todos esos puntos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros concluimos? Que la función siempre es creciente, ¿sí? O sea, la función... O sea, el intervalo de crecimiento es todo esto, ¿sí? O sea, es el mismo intervalo de la función. Esto va de 0 a 2pi, ¿sí? Exceptuando de pi sobre 2 a 3 medios de pi, ¿sí? O sea, siempre va a ocurrir esto que tenemos acá. Entonces, por lo menos desde este caso, ¿sí? O sea, la función por lo menos siempre va a ser positiva, ¿sí? Siempre va a tener derivadas. De hecho, es más, si nosotros graficamos la función tangente, obviamente que, a ver, si yo dibujo esta es la función derivada, si yo la dibujo, la función derivada nos va a dar curvas más o menos de este estilo, ¿sí? Si ustedes la llegan a dibujar. Obviamente que la función derivada puede tener intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero no se olviden que nuestra función primitiva era esta, tangente. Si yo dibujo la función tangente, ¿sí? En un intervalo de 0 a 2pi o un intervalo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Observen, yo tengo de vuelta el 0, el pi sobre 2, ¿sí? Tengo el pi, después tengo el 3 medios de pi y después acá tengo el 2pi, o sea que me quedó intercalado. Entonces, nosotros ¿qué sabemos? Que la función no existe para el pi sobre 2 y el 3 medios de pi. Y cuando nosotros la graficamos, lo que vamos a tener es que la función hace esto, ¿sí?
O sea, la función siempre es creciente. Entonces, como siempre es creciente, a lo mejor tiene algunos puntos, o sea, es creciente, tampoco tiene puntos de inflexión, ¿sí? Entonces ahí sabemos que el intervalo de crecimiento es todo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Como el intervalo de crecimiento nos dio todo esto, el intervalo de decrecimiento es el conjunto vacío, porque no hay ningún punto que satisface esa solución. ¿Ok? Lo mismo pasa si nosotros vemos cuáles son los puntos críticos. No hay ningún punto crítico en el sentido estricto de la palabra de que es un máximo mínimo. No hay máximos o mínimos en este caso. ¿Sí? Este es otro método. ¿Sí? Los otros ejercicios lo hicimos con intervalos. Espero que les haya gustado. Y bueno, suscríbanse para ver más videos así. Muchas gracias.